Vamos con Manuel Salas, candidato a diputado con el número 4 por Callao, por Renovación Popular. Acá siguen diciendo, el único candidato que me da paz y es cuerdo, dicen el doctor Ceballos. Bueno. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches, un gusto. Encantado. Manuel, siempre empiezo preguntando por ingresos, bienes, declaración de bienes y rentas, trabajos y tal. Tú declaraste para 2024 ingresos por 36.000 soles. ¿Esto corresponde a qué trabajo? Anuales, por 36.000 soles anuales, o sea, 3.000 soles mensuales aproximadamente. ¿Eso a qué trabajo corresponde? Bueno, actividad de asesoramiento jurídico. ¿Eso es asesoramiento jurídico a privados? Sí, exactamente. ¿Tú has sido coordinador parlamentario en el despacho de Noelia Herrera? Herrera, sí. ¿Esto ha sido 2024 también? Porque, algunos meses, unos meses. o sea, ahí acá hay un poco de eso. Sí, un poco de Y eso. además asesoramiento privado. Porque te lo iba a preguntar porque el O sea, sueldo no. de coordinador parlamentario no me hacía lógica con 3.000 soles. Creo que ganan un poco más. No, el coronel parlamentario gana el doble. Sí. Lo que pasa es que son contrataciones esporádicas, pero también yo litigo. Entonces, Ya. sí, es un promedio, digamos. 2020, pero me parece que he declarado más, no recuerdo exactamente. Lo revisé en mi declaración de la SUNAT. Lo revisé en mi Y declaración también te iba de a preguntar, tienes 5 vehículos. Ah, sí, ¿Te exactamente. dedicas al transporte público? No. A ver, ¿Los te comento. alquilas? No, te comento. Yo soy, tengo un familiar que se ha ido de viaje y como no va a estar aquí en Perú, me transfiere los vehículos a su nombre porque vende esos vehículos a otra persona, así alquiler-venta, Sí. pero no logran todavía pagarlo. Entonces, cuando se lo paguen, yo voy a hacer la transferencia vehicular. Hay que recordar algo. Nuestra norma, Ajá. digamos, el registro público no es constitutivo de derecho, sino que es algo declarativo. Yo podría venderte a ti un vehículo y transferírtelo con un contrato privado que tiene perfecta validez. Ujú. Entonces, no necesariamente porque un vehículo figure todavía mi nombre, quiere decir que sea mío en la actualidad. Hace falta regularizar la situación, pero digamos, el acto traslativo de dominio no necesariamente es porque yo lo tengo todavía en mi nombre. ¿Y ¿no? cuántos vehículos sí tienes tú? Yo tengo uno que uso. Solo uno. Uno que uso. Te lo pregunto porque Latina reveló que los vehículos a tu nombre acumulan 33.000 soles en deudas con la DATU por infracciones y 2.000 con el SAT. Sí, te A comento ver. esto porque es algo totalmente falso. Primero porque cuando me hace la entrevista, justamente el entrevistador, el reportero, vale decir, hace una aclaración. Me dice, señor, usted debe 33.000 soles por multas de tránsito. O sea, como si yo fuera un mal conductor, un mal ciudadano, una persona que, digamos, de dudosa reputación. Pero totalmente falso. Y yo lo explico ¿Pero en la acumula entrevista. las multas o no? Es el A ver. primer hecho concreto. No, ninguna multa de tránsito. Ninguna multa de tránsito. ¿Y esos 33.000 soles de qué son? A ver, por eso te comento. Ok. Hay que diferenciar algo. Infracciones al reglamento de tránsito, que es pasarte una luz roja, de repente girar a la izquierda cuando no debes, ¿no? Y la otra es multas, infracciones al reglamento de transporte. Por ejemplo, un vehículo que se dedica a una actividad de transporte que no lleve extinguidor, un vehículo que se dedica a una actividad de transporte que se le venció la ruta, por ejemplo. Es por hacer taxi colectivo, según entiendo. No tiene nada que ver con taxi colectivo. Es por taxi informal, señala la multa, que es la T1. Ok. No tiene nada que ver con colectivo. Bueno, es por hacer taxi de forma informal. Sí, pero yo adquirí los vehículos ya con estas multas. O sea, te estafaron. No tanto estafa, sino que no revisé por la confianza, no revisé un vehículo, pero te comento algo. Una infracción administrativa no te hace deudor de un deudor tributario. Te explico por qué. Yo como abogado tengo un cliente, ¿qué pasa? Y está registrado en un video. Te comento facilito para que se entienda y lo puedan entender los televidentes. Ajá. Había un policía que en una señal de prohibido girar a la izquierda, ¿qué pasa? El policía en un tráfico denso permite girar a la izquierda. ¿Qué dice la norma? Si hay una señal de tránsito y el policía te permite o da otra indicación, tú tienes que respetar lo que dice el policía, más no lo que dice la señal de tránsito. ¿Qué pasó en este caso? Donde yo defendía a un cliente que le pusieron una infracción injusta. Ni bien están girando todos los vehículos, ¿qué pasa? El policía, antes de que ingrese mi cliente, rapidito, te ¿Cómo explico. se relaciona esto con los 33.000? Déjame que te explique. Gira a la izquierda
y cuando mi cliente, mi patrocinado y una persona más detrás están por girar, que él lo permite, se gira para atrás y dice, ok, infracciones para ustedes, porque ustedes han girado en una señal que dice prohibido girar a la izquierda, cuando él estaba, digamos, permitiéndolo. Entonces, ¿qué pasa? Ese tema es corrupción, es fabricar multas. No porque le pusieron a mi patrocinado esta multa por girar a la izquierda, era legal. No, al contrario. Ya, entonces. Pero, ¿por qué te digo esto? Que a alguien le pongan una multa de tránsito, que no la tengo yo porque yo estoy limpio en mi récord de tránsito, no te hace deudor. Porque para eso, si tú no estás de acuerdo, tú presentas tu descargo. Y, ojo, solo con la resolución final de instrucción, tú, digamos, te consideras deudor. Pero eso tú lo puedes apelar si consideras injusto. Ya, entonces, ¿por qué te digo esto? Conclusión, las personas a las que les han vendido los vehículos pero no los han terminado de pagar, por ende no les han transferido la propiedad, ¿están haciendo taxi informal? No. Ellos, es más, ya se apelaron. Bueno, es que yo te digo de una multa, porque dos no tienen nada que ver conmigo. Yo compré, esas multas son del 2023. Sí. Y a mí me transfirieron el vehículo 2025. Un familiar, entiendo. Un familiar. ¿Y ahí ese familiar estaba haciendo taxi informal? No. Tenía vehículos y ¿qué pasa? Él prestaba servicios a una empresa y aparentemente las personas de su confianza no eran tan de su confianza. Porque Sí. al parecer, según ellos, habían tenido un familiar en la parte de atrás del vehículo y automáticamente la Autoridad de Transporte Urbano dijo, sin preguntar, ¿sabe qué, señor? Y sin pruebas, es lo que dicen ellos, sin pruebas, y de hecho está en el expediente administrativo, lo multaron. Pero escúchame, esto no es que le haya pasado solamente a un señor que es abogado. Esto le está pasando a miles de chalacos con multas injustas. Y te digo por qué. Porque se ve en toda los medios de prensa de que la autoridad administrativa de la Autoridad de Transporte Urbano viene haciendo uso y abuso de sus facultades. Y prueba de ello está que hasta los mismos fiscalizadores se tiran encima de los vehículos. ¿O no lo has visto en la televisión? Pero Entonces, muchas veces es porque realmente es un colectivo informal que no quiere que le pongan la multa y lo atropelle y se lo lleva a 2 cuadras. No siempre es injusticia, ¿no es cierto? Esto no es un procedimiento válido de la Autoridad de Transporte Urbano. En ninguna parte de la norma dice que el fiscalizador, por creer o advertir que alguien realiza un servicio de transporte informal, pero si no, lo que pasa es que el colectivero se va, pues. ¿Que acaso no existen colectivos informales en este país? No los estoy criticando, digamos. Existen colectivos informales, pero no informales. Sí, correcto. Y no los estoy criticando porque, digamos, suplen una demanda que no puede suplir el transporte público. Pero las noticias satanizan estos conductores. Ya, pero muchas veces es un colectivo informal que lo atropella al fiscalizador. Tampoco nos pongamos, pues, acá no reconocer la realidad. No. Te comento una cosa totalmente distinta que yo he visto en el aeropuerto hace unos días, que el señor interviene y dice, señor, usted está haciendo colectivo informal. Perdón, está haciendo ni siquiera colectivo, usted está haciendo un servicio de taxi informal. ¿Y qué pasa? El señor le dice, bueno, falso lo que tú me estás diciendo, y sigue su camino. Y se ve en las noticias que él se tira contra el vehículo. Ahora, esto está totalmente... Seguro seguro no. Manuel, es que eso puede haber sido un caso puntual. Puntual no. Pero muchas veces es un colectivero informal que no quiere que le pongan la multa o le retengan el vehículo y lo atropella al fiscalizador. ¿Te parece a ti proporcional? ¿Me estás negando que eso ocurre? No, escúchame. Te voy a decir algo. 2025 salió una noticia. Una embarcación operaba ilegalmente en el Perú y le pusieron una multa de 250 soles. Ahora claro está, a ti no te afecta. Pero al público chalaco, por operar de manera no ilegal, informal un vehículo, le ponen una multa desproporcional e irrazonable de 16.500 soles. ¿Te parece esto correcto? Quiero cerrar. Espera un ratito. ¿Te parece que por alguna escúchame un ratito. ¿Te parece que por alguna falla en el sistema, que ellos no han podido formalizarse, se le robe legalmente su vehículo, que es su herramienta de trabajo, y que la Constitución y la ley dice, espérame un ratito, déjame para cerrar la idea, dice que es un bien inembargable y que podría ser el único sustento que tiene esa persona para mantener a su familia? Lo conozco yo, que vivo en el Callao y que camino sus calles. Pero ¿sabes quién no conoce esto? El que legisla desde el escritorio. Que dice, multa de 100.000 soles. Es como si tú vas a la calle, se te cae el micrófono, se te rompe el micrófono, y viertes un líquido que contamina y dicen 100.000 soles de multa. ¿Cómo hacemos para formalizar el transporte público? Excelente, muchas gracias por tu pregunta. Incentivos. ¿Cómo? Incentivos. Por ejemplo, te comento una cosa.
los incentivos no solamente es para la formalización de los transportistas, para la formalización de los comerciantes también. Te pongo un ejemplo. Transporte, centrémonos en Sencillo, transporte. Centrémonos sencillo, en transporte. sencillo. Te pongo un ejemplo. El transportista que se formaliza, créditos a tasas preferenciales, como por ejemplo la gran empresa. Por ejemplo, también incentivos para el tema de sus vehículos, créditos para llantas. Hay muchas formas de formalizar. Ojo. ¿Tú crees que se puede formalizar el colectivo? Sí, claro que ¿Crees sí. el colectivo Claro es un que sí, método de claro transporte que sí. válido en esta ciudad? Claro que sí. Escúchame a lo que me refiero. Tengo un amigo que yo le recomendaba, formalízate con tu vehículo. Es más, se formalizó, sacó su RUC. ¿Sabes qué le pasó? Se olvidó tributar. Como no tenía ni idea de cómo tributar, Sí, eso no tributó. Le ha pasado a todos los pequeños empresarios. Es que tú lo tomas en poco. No, es que tú lo tomas en poco y no es así. Quiero entrar al colectivo. Déjame terminar un ratito. ¿Qué pasa? Lo multaron con 40.000 soles, te comento. Impagable para él. ¿Qué Sí, pasa? correcto. ¿Qué pasa? Malogró su sistema de crédito. Sí, se estuvo volvió en informal, Infocor, probablemente. malogró toda su Ya. vida. Escúchame, toda ¿Crees su que el vida. colectivo, espera un crees que el ratito. colectivo, Toda su sé a familia dónde y vas, la de pero su familia. ¿crees que el colectivo es un método de transporte válido en esta ciudad? Bueno, aquí no lo sé, no soy experto de transportes, pero sí soy experto en leyes. Pero Y te acabas de digo hablar una de cosa. formalizar el colectivo. No, yo estoy hablando de los taxis informales. Tú me estás preguntando de los taxis informales. En Yo creo que general, sí. el transporte público. Yo creo que sí. Yo creo que sí Sí. se puede formalizar en algunos sectores donde no hay, por ejemplo, en Ancón podría ser, Ya, que no ok. pasan mucho. ¿En el Callao? ¿no? En el Callao, en ciertas zonas como Pachacútec, por ejemplo. Ya. O Podría sea, ser. solamente dentro de un espacio geográfico puntual. Donde no llegue el servicio de repente de transportes, donde hay una falla. Es que, por ejemplo, un ejemplo muy claro, se suspendió creo que en Naranjal, hubo un tema de que no había suficiente, digamos, oferta del sistema integrado de transportes en Naranjal y se suspendió, creo que fue el 2024, 2023. Entonces, esto es algo que está pasando en la realidad. Ya, pero en la, Y que- en la conurbación Lima y Callao, ¿tú crees que debería haber colectivos formalizados en la avenida Arequipa, por ejemplo? No, ¿Crees que debería haber obviamente. colectivos formalizados No, en la avenida Canadá? No, obviamente no. Los hay. Obvio que no, obvio Pues que los no. hay, bueno, ya. Obvio que no. Pero ahí está el rol del Estado en decir, ok, si tú, digamos, tienes esta actividad, te doy una opción. O sea, tú no puedes decir, ok, tú que te ganas el pan del día a día, tú que vives del día a día, tú que luchas por salir adelante por tu familia, te clavo una multa desproporcional que te arruina toda la vida. O sea, el Estado no tiene que ser el enemigo del ciudadano. El Estado tiene que brindar soluciones. Entonces, vamos a esto. Si tú como Estado quieres formalizar y tienes intención de formalizar, usa la inteligencia. Sí, la Por verdad, ejemplo, no puedo rebatirte que al final el chofer del taxi o el chofer del colectivo tiene que llevar un pan a su casa. Y Por tiene que ejemplo. salir a trabajar así no sean formales. ¿Qué vamos a hacer? Es una necesidad que además hay una demanda que lo el peruano es taxista, vende ropa, es colectivero, vende OmniLife, vende Herbalife, No a la solamente. vez. O sea, tú no puedes decir un peruano que se busca la vida, que quiere vivir, que quiere llevar un pan a su mesa. No, formalízate y te pongo estos requisitos. No, tú tienes que entender lo que pasa y cómo vive Sí, pero el también peruano. tenemos que apuntar a cierta formalidad porque si no atropellan a la Totalmente gente en de la acuerdo, calle. ¿no es totalmente cierto? Es de acuerdo. decir, si tú no Ojo, tienes mínima no. fiscalización Sí. sobre el transporte, Ojo, taxis, colectivos, una cosa etcétera, es, ojo, matas gente. por eso te digo, no, una cosa es las infracciones al reglamento de tránsito, que estás totalmente confundido, y otra cosa es las infracciones al reglamento de transporte. Sí, Tú pero no, dices, tener una escúchame, licencia de taxi. espérame un ratito. Manuel, no tener una para licencia cerrar de la taxi idea. significa que tu Para- taxi de repente para cer- no está lo suficientemente mecánicamente bien. No tiene nada que ver. Etcétera. No tiene nada que ver. Para eso está el sistema, la revisión técnica. Que no sirve para nada. No, sí, o sea, ¿Has visto los carros que están transitando y que pasan la revisión técnica? bueno, yo no sé si coimearán, habrá corrupción, Ya, entonces eso, no sirven eso es para otro nada. tema, Ya. eso es otro tema. Pero lo que acredita que un vehículo puede circular no es digamos, la formalización de la autorización o el título habilitante. Lo que acredita que un vehículo está habilitado para circular es justamente la revisión técnica. Entonces, ¿qué pasa? Yo escucho que mucho critican o mucho criminalizan. Dicen, el señor tenía 100.000 soles de, por ejemplo, un vehículo de transporte, tenía 100.000 soles de transporte. Es un peligro al volante, ¿cuánta gente habrá matado? ¿Cómo lo dejan conducir así? Totalmente falso, no tiene nada que ver la infracción que le ponen por vulnerar una norma de transporte. Ojo,
con las multas o con alguna infracción al tránsito. El conducir mal te lleva a una infracción al tránsito, no tiene nada que ver con el transporte. Y esto lo saben los medios de comunicación, Sí, pues, lo saben los abogados, pero las combis pero informales son las que están peor, las que se pasan la luz roja, porque si ya rompiste, si ya no eres formal, digamos, ya empiezas a operar de otra manera, ¿no es cierto? Y coincidentemente, y esto lo ha mapeado más mi colega Juan Pablo León, por ejemplo, coincidentemente la bestia de Petit Wars era una combi informal, pues y tenía accidentes encima porque No, era informal. de acuerdo que hay muchos, incluso hay muchos extranjeros que están indocumentados, que trabajan de manera informal. Totalmente de acuerdo. Pero esto no pasa por decir que si tú estás operando en la informalidad, eres un mal ciudadano. Porque No, podría eso no- ser, eso no es porque verdad. podría Sí, ser correcto, te la un doy. ciudadano totalmente. Es más, yo tengo clientes respetables que manejan mototaxi Sí, sí. y que sabes qué están haciendo. Es lo que hay. No, y muchas veces no tienen ruta porque la autoridad local no les permite. Pero ¿qué pasa? Padres trabajan, estudian y Tienes se que- intentan superar. Sí, sí. Entonces es totalmente válido. No podemos satanizar una conducta de alguien que vive del día a día y que porque el Estado no le otorga las condiciones necesarias, aún sigue operando en la informalidad. Lo que yo propongo es otra cosa, los incentivos. Por ejemplo, al igual que lo que te comento, 40.000 soles este taxista que se formalizó. Ok, la primera multa, flexibilízala, de conocimiento. Entonces, ¿qué va a hacer? Que él ya sea consciente de que tiene que tributar en tal fecha. Ok, un 90% de descuento, le va a doler, pero ya no son 16.000 soles, van a ser 1.600 soles. Ok, la segunda multa, se te olvidó. La tercera no te puede pasar porque la segunda ya te cobran 5.000. Ok, la segunda... Razonable. pero no puedes poner tú una multa de 16.500 soles Razonable. porque le estás robando el vehículo a alguien. Razonable. O sea, no, eso no puede pasar. Y mira, felizmente, gracias a Dios, me ha pasado a mí. Mira, ¿sabes por qué te digo? Porque yo vengo defendiendo, sin saber que yo tenía estas multas, yo vengo defendiendo a los taxis informales. Coincidentemente, sin saber. Sin saberlo. Te digo por qué. Porque yo adquirí. Es más, te hago un ejemplo, así de sencillo. Tú compras una casa que debe arbitrios. Mira, ojo, que imaginemos, la norma no lo permite. En los vehículos sí. Pero tú compras una casa porque no pagó 10 años arbitrios, nada. Y te salen las noticias, el señor es un mal ciudadano porque mira lo que debe en su... Ojo, y tú lo compraste en 2026, pero eso lo arrastra desde el 2010. Ni tú ni tu familia tienen negocios de taxis, ni de colectivos, ni de transporte. No, de transportes no tiene ninguno, empresa de transporte. Ok. No lo Ok. tiene. Por acá me decían, pregúntale si tienen un negocio de transporte. No, yo no lo tengo. Ojalá lo tuviera. Ok. Ojalá lo tuviera. Y es más, yo incentivo mucho el emprendimiento en adultos mayores, en personas con discapacidad, y yo soy un defensor del emprendimiento. Y Quiero ojalá preguntarte- pudiera ser ejemplo y pudiera tener una empresa así para ser ejemplo para miles de peruanos que día a día quieren superarse. Quiero me gustaría. preguntarte dos cosas más, una sobre eso y otra sobre otro tema. Pero antes de cerrar, ¿te han congelado la cuenta por esta? Porque entiendo que si tú tienes unas multas, te congelan las cuentas No. hasta que las pagas. A ver, te comento cómo va el tema. Mira, tú puedes tener una multa, pero que tú tengas una multa no quiere decir que la administración tenga la razón. Ojo. La has judicializado entonces. No. Ninguna ¿La has apelado? No, ninguna. Bueno, con su descargo correspondiente, los señores a los que le pusieron, porque a mí no me la pusieron. Es más, en la entrevista latina yo le digo al señor, revisa si yo tengo alguna infracción o de transporte o de tránsito a mi nombre. Y en la entrevista latina el señor, el reportero me dice, lo hace buscar a su corresponsal. Sí, señor, tiene razón. Usted no tiene ninguna multa a su nombre, ni las infracciones que los de 33.000 soles no figuran a mi nombre. No figuran. Entonces, me da la razón, pero ¿qué pasa? En esa entrevista, por causar polémica, cortan la entrevista. Sí, pero yo conozco Sí. casos de personas que les han puesto multas por exceso de velocidad que no están a su nombre porque no sabes quién está en el vehículo, no. pero porque el vehículo está a su nombre le congelan las Espera. cuentas porque no las apelan a tiempo. a ver, te comento. No es porque las apelas. Ah, Solo ah, para no extendernos cortito. De transporte, no tengo ninguna a mi nombre. Perdón, de tránsito, ninguna a mi nombre. Ok. No tengo ninguna. Dos cosas más te quiero preguntar. Promoveré la reinserción laboral voluntaria a través de una cuota laboral obligatoria para las empresas. Sí, un poquito... ¿Qué significa eso, reinserción laboral voluntaria a través de una cuota laboral obligatoria? A ver, te comento, mira. ¿Qué pasa? Aquí lo anecdótico, como que no pasa en otros países, es que una persona, cuando tiene 18 o 20 años, dicen, tocas la puerta de una empresa y dice, es muy joven.
pero cuando tocas la puerta a los 50, 60 años, te dicen, señor, usted es muy mayor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vas a obligar a las empresas a contratar un grupo etario? Claro que sí, es totalmente viable. ¿Por qué? Todo es viable, pero... A ver, espera, pero tiene un sustento, mira, déjame explicarte, no es tan descabellado como lo piensas tú. Interesante, renovación popular. A ver, mira, te comento. Toda persona tiene derecho al trabajo, reconocido constitucionalmente. Mira, y tú no puedes hacer un acto discriminatorio por razón de edad, de sexo, religión, de ninguna índole. No puedes hacer... Pero tú sí como empresario tienes la potestad de contratar a quien mejor te sirve en el trabajo. Si no, entonces mañana dígame a quién contrato, ¿no es cierto? Ver, mira, hubo un proyecto con Repsol. Se contrató personas por una estación de servicio, adultos mayores. Voluntario. Mira, y funcionó fenomenalmente. Bacán. ¿Por qué? Porque no había tanta rotación, porque el señor adulto mayor se esforzaba al máximo y quería cumplir su trabajo. Un trabajo sencillo, echar gasolina y cumplir su jornada e irse. No tenía más pero aspiración. Es voluntario. Pero para eso funciona, pero para otras cosas te dirán que no. Pues. Ya, pero escúchame. Funcionó perfectamente. Y cuando lo hacían con jóvenes, no funcionaba por la alta rotación. ¿Qué propongo yo? Como ellos tienen derecho al trabajo, ¿qué pasa? Si tú, muchos de ellos con los que yo converso dicen, doctor, yo tengo fuerzas para trabajar. Y yo, al igual que de repente alguna madre, algún padre, estoy a cargo de mis nietos y necesito trabajar. Y viven en la extrema pobreza porque no tienen seguro, pero no tienen pensión ni ninguna prestación social. Tú no obligas a las empresas a contratar a quien necesita trabajar, si no sería muy fácil. Oye, te obligo a contratarlo, dale un trabajo. No funciona así el mundo, ni la vida, ni la economía. Sí funciona. Te cuento por qué. Mira, hay algo que se llama equidad. Te comento. ¿Qué es la equidad? Es que si una persona está en esta condición, ¿ya? Y otra está en esta condición, población vulnerable, tú hagas algo para ayudarlos y ponerlo en igualdad de condiciones. Eso es la equidad y eso es lo que yo quiero hacer. ¿Renovación Popular o Perú Libre? Escúchame. Manuel Salas, una idea mía. ¿Por qué te digo? Porque, por ejemplo, para las personas con discapacidad pasa lo mismo. Se ha establecido una cuota laboral obligatoria, pero que no se cumple. Pero es obligatoria. En el papel está obligatorio, ¿no? El 3% para el tema privado y el 5% para el tema público. Entonces, se puede hacer una ley similar y es perfectamente viable porque estas personas necesitan trabajar y están, ojo, en riesgo de subsistir. Muchas no tienen ni siquiera los alimentos necesarios y esto les puede salvar la vida. Es viable una cuota laboral, ¿por qué? Obligatoria para la empresa, ¿no? Por personas en situación de vulnerabilidad, ojo, que no tengan, hay ciertos requisitos, que no cobren pensión y que no tengan ninguna prestación social. Y esto es, nosotros no podemos darle la espalda a la gente que ya aportó, a la gente que ya trabajó. Sí, pero el Estado debería garantizarle una pensión, no obligar a la empresa a contratarlo, porque si no, ¿a dónde llegan las cuotas? No también puede decir cuota para jóvenes de 18 a 25, bueno, tienen que trabajar, pues ¿cómo no van a conseguir trabajo? No consiguen trabajo, cuota para ellos, cuota para adultos mayores, cuota para... Para los jóvenes, ¿sabes qué? No, y es más, no solo propongo eso, propongo que haya un plan de emprendimiento para los adultos mayores. Y siempre lo cuento, la historia de Kentucky Fried Chicken, no sé si la has visto, es un señor que a los 70 y pico años dice, a ver, yo voy a emprender. Y al 1001 intentos le compran la receta. ¿Por qué no puede pasar en Perú? ¿El Perú es menos emprendedor que otros países? No. ¿Pero qué pasa? El Estado tiene que tener políticas, primero, de reinserción laboral y de emprendimiento incluso para adultos mayores. Esto está cambiando vidas en otros países. He tenido la bendición de vivir, mira, ¿sabes dónde? En Noruega, en Estados Unidos, en España y ¿dónde más que no me acuerdo? Quiero cerrar con esto que nos quedan... Es viable, es viable. Quiero cerrar con esto que nos quedan 60 segundos. Nosotros reportamos Chimpún Callao regresa con Porqui. Es una nota que nosotros sacamos, ¿no? Chimpún Callao regresa con Porqui. Juan Sotomayor, exalcalde del Callao, estaba apoyando a Porqui. Sotomayor estuvo con prisión preventiva por el caso Richport 2, una presunta organización criminal, bla, bla, bla. Noticia falsa. No están apoyando... Totalmente falsa. ¿No están apoyando los de Chimpún? ¿Los de Chimpún? El señor no pertenece a Renovación. Pero se le ha visto en los mítines. Ah, ojo. Se le ha visto él puede en los ser mítines. Simpatizante. Ya, pues, pero ¿qué hace Juan? No. Que Juan Sotomayor por iniciativa propia va a los mítines, se hace su show y tal. ¿Con quién habrá conversado? ¿Con el presidente partidario o no? Es más, sacaron un comunicado. El partido sacó un comunicado. Pero coincidentemente Patricia Chirinos también va con usted o ha estado con ustedes, ¿no? Entonces... Bueno, yo particularmente no la conozco. ¿No la conoces? De bistec, como se dice en el Callao. De bistec. ¿Qué opinas de Chimpún Callao? Bueno, creo que cuando estaba de moda Chimpún Callao yo era niño. Sí. Y se escuchan, ¿no?, unos temas de indicio de corrupción y que sus autoridades han estado...
digamos, en algún tema de corrupción. Yo condeno totalmente toda corrupción, Pero venga de Callao donde te parece venga. un ex partido venga, limpio. venga de donde venga. Bueno, particularmente, en mi opinión, creo que muchos de sus funcionarios están condenados y no podría decirte que es un partido limpio, pero creo que ya no existe.